Carmen, disculpa, si puedes ir mencionándole al doctor los datos que vas a leer sobre su presentación, sería perfecto por mientras. Sí, claro. Doctor, en los datos de su currículo tenemos que es abogado por la Universidad de Navarra, que ha estudiado... No entiendo, no se oye. ¿No se oye? Doctor, sí, Sí. en su currículo tenemos que es abogado por la Universidad de Navarra, que ha realizado su doctorado en la misma universidad, que es becario de la Fundación Alexander von Humboldt, que es catedrático en esa universidad y que fue decano en la misma casa de estudios. Así es. Perfecto, ¿verdad? Sí, así es. Gracias. Buenas tardes. El Taller de Estudios Penales les brinda un cordial saludo de bienvenida y les agradece su participación en nuestro primer evento institucional, denominado Cuestiones Actuales del Derecho Penal, un estudio crítico de la parte general y la parte especial. Mi nombre es Carmen Flores Campos, miembro principal del Taller de Estudios Penales. En esta ocasión tengo el agrado de presentarles al doctor Pablo Sánchez Hostis, a quien le extiendo un agradecimiento a nombre de todo el taller por haber aceptado gentilmente nuestra invitación a este magno evento. A modo de recomendación, se le solicita cerciorarse de que sus micrófonos y sus cámaras estén apagadas, a fin de evitar alguna interferencia en la transmisión. Mencionarles también que las preguntas que desea formularle a nuestro ponente podrán realizarlas a través del chat, y estas serán absueltas al final de la ponencia. Del mismo modo, aquellas personas que nos están acompañando a través de la transmisión en vivo en Facebook podrán realizar sus preguntas en los comentarios para luego ser alcanzadas al ponente. Ya para empezar con la disertación, realizaré una breve presentación de nuestro ponente, quien es abogado por la Universidad de Navarra. Ha realizado el doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. Es becario de la Fundación Alexander von Humboldt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Navarra. Asimismo, fue decano de la facultad de la misma casa de estudios. Sin más preámbulos, se dará paso al doctor Pablo Sánchez Hostis, quien en esta oportunidad disertará el tema la punibilidad. Adelante, doctor. Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos ustedes. Espero que la situación sanitaria no nos afecte demasiado a nosotros y a nuestras familias. Cuento con que se encuentren bien. Vamos allá. Me confió Allen el tema de la punibilidad. Quiero compartir con ustedes la pantalla que nos va a servir de guión a lo largo de esta sesión. Me refiero, cuando hablo de punibilidad, a esa categoría de la teoría del delito que viene al final. Es decir, cuando hemos estudiado la acción típicamente antijurídica culpable y después nos referimos a la punibilidad. ¿Qué es exactamente la punibilidad? Este es el objeto de esta sesión. Como ven aquí, mi interés es ofrecerles también una propuesta de clasificación de los diversos factores que incluimos en la doctrina dentro de la punibilidad. ¿Qué es exactamente la punibilidad y sus contenidos? Este es el esquema que seguiré. Después de una breve introducción, la ponencia tiene 3 partes. Trazaré un panorama de los factores que condicionan la punibilidad en la legislación, en el derecho penal comparado, en la doctrina penal. Después, las clasificaciones habituales en esta materia. Y finalmente, la tesis que yo propongo, es una clasificación diversa de la habitual. Y con esto llegaremos ya al final y abriremos el turno de preguntas. Por lo tanto, vamos allá, la primera parte. ¿Qué es exactamente la punibilidad? Pues miren, directamente en el Código Penal peruano encontramos preceptos como este. El hurto entre parientes es impune. Es decir, si se hurta un bien entre parientes, entre los parientes aquí relacionados, el derecho penal no interviene. También incluye las apropiaciones, defraudaciones, daños, pero no los delitos violentos o intimidatorios como el robo de esta naturaleza. Bien, por otras razones.
Pero si se trata de conductas pacíficas, por así decir, el derecho penal prefiere no intervenir. El Código Tributario prevé también la figura de la regularización tributaria, una figura muy curiosa, prevista en algunos sistemas, no prevista en todos los sistemas de igual manera. También esto hay que tenerlo en cuenta, no es lo mismo en Perú que en España, que en Alemania, que en Italia, que en Argentina, pero que en cualquier caso, en algunos sistemas, como el peruano, la conducta del defraudador tributario que regulariza la situación con las deudas que previamente había defraudado, puede quedar exento de responsabilidad penal. La fórmula peruana es: no procede el ejercicio de la acción penal. No dice que sea atípico o que esté justificado o que no sea culpable, sino que no se persiguen estos casos. Pero hay más. En sede de tentativa se prevé también el desistimiento, es decir, la conducta de quien, iniciado ya la ejecución del delito, da un paso atrás. Una figura que todos conocemos cuando hemos estudiado la teoría general del delito. Es decir, quien empieza el delito, pero se interrumpe, da un paso atrás, queda impune, salvo si lo ya realizado constituye otro delito. En materia de homicidio, si lo ya realizado son lesiones, pues se castigará por las lesiones, pero no por el homicidio, porque de este ha desistido. ¿Por qué? ¿Por qué se premia, entre comillas? No es propiamente un premio, pero en cualquier caso gana la impunidad. Y el Código Penal peruano prevé también una serie de causas que excluyen o extinguen la responsabilidad penal. La prescripción, por un lado. Dejemos la muerte a un lado, pero también habría que tenerla en cuenta, la amnistía, el indulto, o el derecho de gracia, etc. ¿Qué son todas estas figuras? Todas ellas tienen en común algo: desaparece la responsabilidad penal. ¿Cuál es la razón? Bien, pues este es el objeto que yo quiero explicar en esta sesión. La punibilidad es ese último estadio de la teoría del delito, después de haber visto la conducta típicamente antijurídica, culpable, y ahora volvemos punible. Exigimos una serie de requisitos para atribuir responsabilidad finalmente e imponer una pena. Lo curioso de este último elemento es que no está en la doctrina de todos los países por igual. Lo curioso es que incluye elementos de muy diversa naturaleza. Es decir, incluye pues excusas absolutorias, condiciones objetivas de punibilidad, causas de levantamiento de la pena o también condiciones de procedibilidad. 4 factores al menos bastante heterogéneos entre sí, que se incluyen dentro de ese macroconcepto que viene al final de la teoría del delito, que podríamos llamar, con una terminología vulgar, y permítanme esta expresión, un cajón desastre. Es decir, no se sabe por qué han ido a parar ahí factores como el parentesco en el hurto o el desistimiento de la tentativa, la regularización tributaria o el indulto. ¿Cuál es la razón? Lo único que tienen en común es que excluyen finalmente la responsabilidad penal, pero desconocemos cuál es la razón. Y sin embargo, nos enorgullecemos en derecho penal de tener una teoría del delito que es sobre todo sistemática. Es decir, el pensamiento sistemático tiene una fuerza conceptual y explicativa enorme, porque los conceptos tienen su lugar, están interconectados. Cada concepto, el dolo, la imputación objetiva, las causas de justificación, tienen su lugar en la teoría del delito. Y esto es una gran ventaja, que consideramos una gran ventaja de la ciencia jurídica, el carácter de sistema. Pero un sistema requiere, primero, un criterio de ordenación. Es decir, si es sistema, no todos los casos deberán entrar, sino los casos que pertenezcan al sistema. Y esto, en segundo lugar, exige tener un criterio de clasificación. ¿Por qué unos casos entran y otros no? ¿Por qué unos son del grupo A y otros del grupo B? Eso es lo que aporta el sistema: orden y completitud. Que todos los casos estén recogidos con arreglo al mismo criterio. Y hemos de saber, en primer lugar, cuál es el criterio de clasificación. Pues bien, lo que yo me propongo aquí, en esta ponencia esta tarde, es ofrecer un criterio clasificador o unos criterios clasificadores de esa categoría que es poco sistemática, que llamamos punibilidad, ese cajón desastre donde han ido a parar aquellos factores que excluyen la responsabilidad penal y de cuya naturaleza más bien sabemos poco. Paso, por tanto, a la segunda parte de mi exposición. Vamos a ver cuál es el panorama de estos factores. Es decir, ¿qué incluyen las diversas legislaciones? En este sentido hay que tener en cuenta que aquí me voy a referir al derecho peruano, pero no solamente. Me he permitido establecer al menos este panorama. Los estoy ordenando de una manera distinta a como suelen hacerlo los manuales.
Los manuales habitualmente comienzan por las excusas absolutorias, las condiciones objetivas de punibilidad, etc. Yo los clasifico de entrada, los pongo en estas 4 columnas, A, B, C y D, que son factores asociados a cualidades de los sujetos. Por ejemplo, o cualidades que revisten los sujetos. Cualidades institucionales. La inmunidad parlamentaria, el suplicatorio, la inviolabilidad, en nuestro caso, del monarca o del presidente de la República, supongo que también será así en Perú. Una cualidad del sujeto activo con la víctima, que es el parentesco, en los delitos de hurto, como hemos visto, pero también en el encubrimiento, que es bastante habitual. O la minoría de edad, un factor que no se suele encontrar en los manuales, pero que últimamente en algún manual ya empieza a hablarse de la minoría de edad como un factor que afecta a la punibilidad, que no tiene que ver con la culpabilidad, sino con la punibilidad. Es decir, que el legislador no quiere castigar estos casos por otros motivos, por otras razones. Y por lo tanto la minoría de edad también es en definitiva un factor que no afecta a la conducta, ni al tipo, ni a la antijuricidad, ni a la culpabilidad, sino que afectaría a la punibilidad. Obviamente se refiere a las edades próximas a los 18 años. En la columna B incluyo factores que exigen o que consisten en una conducta del sujeto que aspira a quedar libre de pena. Una conducta contratípica, es decir, de deshacer lo hecho. Aquí podría ir el desistimiento y la tentativa, como ya hemos visto antes, la regularización tributaria. Puede ser una conducta de la propia víctima, que es el perdón del ofendido, o del titular del ius puniendi, como es el caso del indulto. En todos ellos hace falta algo, hacer algo. No es algo que ya viene dado, que es la columna A, son las cualidades que tiene el sujeto, sino que aquí es preciso realizar una conducta en contra del tipo, o bien de perdón de lo realizado, o bien de perdón a posteriori, que sería el indulto. En la columna C me refiero a situaciones que se dan con independencia de lo que haga el agente. Por ejemplo, el paso del tiempo. El paso del tiempo consigue la prescripción de la responsabilidad penal, o puede tratarse también de un factor coyuntural, por ejemplo, que para castigar o proceder en los delitos de lesa humanidad es preciso que el mismo delito esté previsto también en el país de origen, es decir, en otro país, la llamada reciprocidad. Un factor coyuntural. Y por último, factores que están imbricados con la conducta típica, con el delito. Aquí incluiría 2 factores que me parecen sumamente interesantes y que, si se presta para la discusión al final, podemos tratarlos. Me refiero a las cuantías en los delitos patrimoniales, es decir, porque a veces el hurto, la estafa hacen depender la pena de una cuantía del objeto sustraído o del objeto defraudado, es decir, esa cuantía o las infracciones tributarias, los delitos tributarios, algo parecido, y el factor clave en esta materia, que es el resultado. El resultado como un factor que condiciona la punibilidad. No el hecho, no la gravedad del hecho, no la antijuricidad, sino la necesidad de pena. Y por último, factores de los que depende la procedibilidad, es decir, la acción penal, que serían la denuncia y la querella principalmente. Podríamos, en la medida en que el derecho penal peruano hace depender también la acción penal en casos de regularización tributaria, podrían incluirse aquí. Con esto también adelanto algo que es interesante en esta materia, y es que no en todos los países están reguladas las mismas causas y de la misma manera. Es decir, que puede haber factores que en Perú están regulados vinculados a la procedibilidad, requisitos para proceder ante los tribunales, y en otros países como España podría estar vinculado a la exigencia de una conducta. Pero en todo caso nos encontramos con factores de diversa naturaleza, y a la vez en todos los países hay cierta sintonía, cierto parentesco, cierta, por así decir, similitud en las conductas o factores de los que depende la punibilidad. Por ejemplo, el hurto entre parientes. ¿Por qué el derecho penal no interviene en estos casos? ¿Por qué decimos aquí el derecho penal da un paso atrás porque ve más oportuno no meterse? Para que, si las relaciones familiares están alteradas, que el derecho penal no entre y acabe por destrozarlas. Bien, el hurto entre parientes, lo mismo que el encubrimiento entre parientes, es uno de los factores que afecta a la punibilidad más comunes en el derecho comparado. El encubrimiento entre parientes y el hurto entre parientes.
es menos habitual referirse al resultado como un factor que afecta a la punibilidad. Pero también quiero traerlo a colación aquí, porque la producción del resultado no forma parte del tipo propiamente. El tipo de injusto se da con la conducta. La producción del resultado es algo que queda más allá del control del sujeto. Al menos esta es la visión de la que yo participo. De decirles también que esto no es doctrina común, no es doctrina unánime, sino que hay personas que no lo entienden de esta misma manera, que entienden que el resultado forma parte de la tipicidad y, por lo tanto, del injusto. En mi opinión, forma parte de una condición de punibilidad. Es una condición de la punibilidad. De esto hace depender el legislador la pena completa o la pena atenuada. Otros factores, como el que he mencionado ya, la regularización tributaria, no está en todos los sistemas, pero se va extendiendo últimamente. Aquí está estudiado que la regularización tributaria es un factor que favorece la recaudación y abarata los costes del procedimiento. Por lo tanto, la Hacienda y la Administración de Justicia salen ganando. Y además, el delincuente evita la responsabilidad penal. Salen ganando todos. Entonces, ¿qué sentido tiene la pena en estos casos? Lo que hace el legislador, en muchas de las legislaciones que yo he estudiado, es ofrecer la posibilidad de quedar exento de pena si dentro de ciertas condiciones, por ejemplo, hacerlo a tiempo, se regulariza la situación y se lleva a cabo el pago. Pero también hay otros factores de los que depende la procedibilidad, es decir, factores que exigen una denuncia o una querella, los delitos contra el honor o contra la intimidad. El legislador dice, el derecho penal es competente en esta materia, pero no quiere agravar el daño del delito. Por ejemplo, en materia de calumnias, porque la publicidad que da el proceso puede agravar la situación. ¿De acuerdo? Y entonces lo condiciona a la procedibilidad. También es algo conocido, también es algo habitual. El derecho penal no quiere entrar y, por así decir, alterar la situación más allá de lo necesario. Por tanto, también condiciona la penalidad porque antes condiciona la procedibilidad. Con estos 4 elementos creo que podemos buscar ciertos parecidos, ciertas similitudes entre los diversos sistemas. El papel que tiene el parentesco en algunos delitos, el papel del resultado, conductas post-ejecutivas pero contratípicas, que es la regularización tributaria, o factores que condicionan la procedibilidad. Bien, ¿dónde incluimos estos factores en la teoría del delito? Pues mire, la solución alemana es no crear una categoría de punibilidad al final de la teoría del delito, sino resolverlo todo entre la conducta típica antijurídica culpable. Por lo tanto, reconduce la punibilidad o bien a la culpabilidad, o bien a la antijuricidad, o bien finalmente a la tipicidad. Es decir, algunos factores como el parentesco, por ejemplo, el parentesco en el encubrimiento, es una situación próxima a la inexigibilidad, es decir, que entre parientes no tiene sentido que el derecho penal exija la denuncia y, por lo tanto, lo que hace es que se encubran entre sí, porque eso es próximo a la inexigibilidad de otra conducta y, por lo tanto, lo situaría en la culpabilidad. Lo que pasa es que propiamente no es la inexigibilidad, porque da igual que los parientes padezcan miedo, es decir, se ve alterada la exigibilidad de otra conducta para que queden exentos de pena. Luego, más bien se ha objetivado este factor. Afecta a la inexigibilidad, a la culpabilidad, por tanto, pero de manera objetivada. Esto ya lo saben los autores alemanes y, por lo tanto, dicen que sí, se vincula a la culpabilidad, aunque no propiamente desaparece. Por tradición o por oportunidad, lo que hace el legislador es entonces condicionar la pena a ese factor. Bien, y otros más, por ejemplo, el hurto entre parientes, si realmente no es típico, porque sería una comunidad de propiedad y por lo tanto no existiría hurto en sentido propio, etc. Pero como ven, la solución alemana no es construir una quinta categoría al final de la teoría del delito, sino reconducir estos factores a las categorías ya conocidas. Es una solución hasta cierto punto coherente, explicable, pero no resuelve la situación. Lo que hace es diseminar los factores de clasificación en las categorías anteriores. Por lo tanto, seguimos en ese sentido igual. La cuestión es, ¿qué es exactamente la punibilidad? Es decir, perdón, ¿qué es, dónde se sitúa, a qué afecta? ¿Merece la punibilidad tener un sitio en la foto, por así decir, de la teoría del delito? Bueno, esta es la cuestión clave ahora mismo.
Y de la respuesta que demos, pues se derivan a una serie de repercusiones que me parece importante tener en cuenta, sobre todo para quienes estamos estudiando la teoría del delito, ustedes y yo. Hay repercusiones de 3 órdenes. Por un lado, hay repercusiones de política criminal. Por ejemplo, la regularización tributaria. Les he dicho, es más barato abrir la puerta a regularizar al defraudador que iniciar un proceso penal. Largo, costoso y no siempre acaba en el pago de la deuda. Es mucho mejor asegurar el pago de la deuda ofreciendo quedar libre de pena. Es una razón de oportunidad, de no necesidad. Es una razón en la que el derecho penal, por así decir, pondera y decide no vale la pena. Nunca mejor dicho, de manera literal, no vale la pena este proceso porque es mucho más barato y mejor hacerlo por otra vía. Y es la regularización. Lo mismo se puede decir también del desistimiento de la tentativa. Es que el desistimiento permite quedar libre de pena y, por lo tanto, el ordenamiento sale ganando porque evita la lesión del bien jurídico. Bien, este razonamiento también sería de política criminal en ese mismo sentido de falta de necesidad o no oportunidad. En segundo lugar, hay razones que afectan a los principios de culpabilidad y subsidiariedad del derecho penal. También es de política criminal, pero ahora de manera más específica. Cuando decimos de culpabilidad es porque hay factores en los que, de punibilidad, en los que no sabemos exactamente si la persona queda libre de pena porque sí, aunque no haya hecho nada, y por lo tanto se gana un premio sin haber hecho nada, y por lo tanto esto no sería merecedor de premio, pero sin embargo el ordenamiento asocia la exención de pena inmediatamente, automáticamente, haga lo que haga. Y además de subsidiariedad, se dice, bueno, es que si el derecho penal lo puede resolver por otras vías, pues que lo resuelva la familia si el hurto se ha producido entre parientes. Bien, es la misma idea. Si nos queremos de verdad el principio de subsidiariedad, pues que el derecho penal sea subsidiario y que antes entren pues, otros sistemas sociales como puede ser la institución familiar. Y en tercer lugar, hay una serie de repercusiones estructurales y sistemáticas. Es decir, las categorías de la teoría del delito no acaban de funcionar del todo. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando en el hurto entre parientes colabora alguien que no es pariente? ¿Se beneficia ese no pariente de la exención de pena del pariente? Es decir, es la discusión otra vez del extraneus y el intraneus en los delitos especiales, en materia de participación. Pues también aquí, es decir, nos preguntamos, ¿la persona que colabora con el pariente a sustraer bienes a uno de ellos, a otro pariente, quedaría beneficiado también de la misma exención? Bien, esto es un problema estructural y sistemático. Otro problema estructural y sistemático es si la persona que aspira a quedar libre de pena debe conocer o no el factor en cuestión. Por ejemplo, ¿afecta el desistimiento al que desiste o se pueden beneficiar los partícipes del desistimiento de uno de ellos? Es cierto que el desistimiento, cuando hay coparticipación, rige cuando el que desiste intenta hacer desistir a los otros. Ya, pero aunque no quieran, si estamos en una fase de tentativa inacabada, aunque no quieran, se podrían beneficiar. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, esto tiene consecuencias estructurales y sistemáticas, como tienen la discusión sobre el extraño en los delitos especiales, etc. O bien, el caso que mencionaba hace un momento sobre la inexigibilidad en el encubrimiento entre parientes. Es decir, que entre los dos cónyuges que la mujer encubre al marido es una situación de parentesco cercana a la inexigibilidad, pero la inexigibilidad está asociada a situaciones de necesidad disculpante, a miedo insuperable. Y puede no haber miedo. Aquí lo que hay es más bien por así decir, una razón de inexigibilidad objetivada en la que el ordenamiento más bien decide dar un paso atrás. Pues hablemos de esa razón. Bien, todo esto plantea el interrogante que hace un momento les trazaba, y es ¿qué sentido tiene una categoría como esta? ¿A qué responde una categoría como esta? Sigo adelante y ahora me centro en las clasificaciones al uso. Es decir, la doctrina habitualmente suele utilizar criterios como los que aquí se trazan. Por un lado están los factores procesales frente a los materiales. Y entonces pues, separamos ya la exigencia de denuncia, de querella u otros, frente a otros de contenido que se dice material, pues porque exigen una condición, una conducta,
una cualidad en el sujeto activo, conocimiento, o se producen automáticamente, etc. Y aquí es donde en el número 3.2 nos referimos básicamente a esas tres condiciones o esas tres situaciones que son distintas entre sí, que han ido poco a poco surgiendo en la doctrina, en la legislación y en la práctica. Me refiero a las excusas absolutorias, las condiciones objetivas de punibilidad y las causas de levantamiento de la pena. Vamos a ir viendo una por una. En primer lugar, recuerden estos casos de los que hablábamos antes: el hurto entre parientes, la producción del resultado, la regularización tributaria o factores de procedibilidad. Pues bien, ¿cómo se denominan? Pues básicamente se denominan de este modo: excusas absolutorias, y se dice por una razón X que suele estar vinculada a una cualidad del sujeto activo con la víctima, queda exento de pena, se absuelve, pero no nos dice la razón. Tampoco nos dice la razón la condición objetiva de punibilidad. Yo entiendo que el resultado se puede concebir como una condición objetiva de punibilidad, es decir, un factor del que se hace depender la concreta pena. No afecta al injusto. Pero aquí se podrían incluir otros factores que la doctrina viene incluyendo aquí. Por ejemplo, pues que haya transcurrido X tiempo en una detención ilegal, por ejemplo, para agravar la pena. Ya se habla de condiciones objetivas de punibilidad, de carácter propio, de carácter impropio, etc. También se habla de las condiciones de procedibilidad. Ya he dicho antes que serían procesales versus materiales, la denuncia, la querella, etc. Y por último, la regularización se incluye como causa de levantamiento de la pena. Es decir, un factor que no se sabe muy bien por qué razón, o pueden ser razones muy diversas, hace que el legislador o el juez deba levantar la pena. O más bien el legislador lo tiene previsto, que la pena debe retirarse, debe levantarse. Bien, estos cuatro factores, sobre todo los tres materiales, que son el 1, 2 y el 4, dejo ahora al margen las condiciones de procedibilidad, estos tres factores restantes han ido surgiendo en la doctrina, digamos, como por estratos. Es decir, se han ido sedimentando en la doctrina y en la legislación. Las excusas absolutorias tienen un origen, sobre todo, en la doctrina de cuño francés. Y su propia denominación no guarda mucha relación con la de condiciones objetivas de punibilidad, que es más bien de la doctrina continental europea. Y en los últimos decenios, se ha añadido ese tercer grupo de las causas de levantamiento de la pena, o causas de exclusión de la pena, también se llaman en alemán. ¿Qué son? Pues ninguna de las dos anteriores, pero no se sabe qué tiene como propio. ¿Qué son las excusas absolutorias? Pues algo vinculado a la culpabilidad de alguna manera por una situación personal del agente y que por lo tanto se acercaría a la culpabilidad, en la exigibilidad, etc. Las condiciones objetivas se resalta que tienen algo más bien de objetivo y por lo tanto no hace falta conocerlas, con el dolo, por ejemplo. Bien, pero más allá de lo que nos dicen estas palabras de la denominación, ¿qué son los factores que afectan a la punibilidad? ¿Qué son esos tres factores? Si añadimos además la procedibilidad, pues todavía la dificultad aumenta. Como les decía, da la impresión de que aquí la doctrina ha ido como por estratos. Es decir, ha ido sedimentando una serie de factores y empieza con el humus de las, digamos, excusas absolutorias, se añaden después en la doctrina continental española, europea, no francesa, las de punibilidad, las condiciones objetivas, y finalmente la doctrina alemana suele añadir las causas de levantamiento de la pena. Lo que pasa es que, por así decir, permítanme la broma, en esta operación nos encontramos a veces con un verdadero dinosaurio que aparece en el subsuelo. Es decir, que bajo ese ropaje de causas de levantamiento de la pena, con esa denominación que parece tan inocente, nos podemos encontrar con verdaderas sorpresas. Que estemos hablando de factores que pueden afectar a otras materias de la teoría del delito y que, sin embargo, pues hemos situado ahí en la punibilidad sencillamente porque no sabemos muy bien de qué estamos hablando en materia de punibilidad. Por tanto, se impone proponer una clasificación distinta, que es lo que quiero hacer ahora en la última parte de mi exposición. Es decir, creo que es preciso que propongamos algún criterio
para conseguir ese pensamiento sistemático del que les hablaba al comienzo, que sobre todo establece orden en los casos, abarca todos los casos, completitud, y que aporta criterios para conocer por qué están ahí esos casos y por qué no otros y cómo operan en unas situaciones y otras. Por tanto, apostemos por el pensamiento sistemático, que es algo más que orden. Es orden sabiendo por qué está ordenado, cuál es el criterio de ordenación. Y esta es la propuesta que quiero trazarles ahora a continuación. Yo propongo dos criterios. Exactamente, se trata de tener en cuenta estos dos criterios. ¿Qué se exige al agente, al candidato a quedar exento de pena? Y segundo criterio, los efectos que tiene ese criterio. Según el primer criterio, nos encontramos con situaciones que exigen una conducta del agente y otras situaciones en las que la conducta del agente no es importante. Se exige una conducta del agente básicamente en el desistimiento de la tentativa. Quizá este sea el paradigma de estos supuestos. O la regularización tributaria. Pero esto no sucede así en otros casos. Por ejemplo, en la prescripción, o la edad, o la inviolabilidad. Son factores que acaecen, que tienen lugar con independencia de una conducta del agente, una conducta de quien aspira a quedar libre de pena. La clave de este criterio, ¿cuál es? Que depende o no de una conducta del agente. Es decir, de lo que haga el agente sucederá después la no punibilidad o sí la punibilidad. Yo en estos casos hablo de factores formales y materiales. Formal cuando exige una conducta del agente, material cuando no depende de una conducta del agente, cuando acaecen o tienen lugar con independencia de lo que haga el agente. Formales y materiales, por tanto. Formales cuando se precisa una conducta, materiales cuando no se precisa una conducta. El segundo criterio, ¿a quién afecta el beneficio de la no punibilidad? ¿Hasta quién llega? ¿Aquel sujeto que actúa o que reviste una condición? ¿O bien afecta a la relevancia penal del hecho? Es decir, ¿hasta dónde llega ese factor, los efectos de ese factor? Por un lado, el factor que vamos a tener en cuenta, que es el primer criterio, si es una conducta o no del agente. Y segundo, el efecto o trascendencia que ese factor tiene. Solamente en el sujeto que actúa o reviste esa condición, o bien afecta al hecho y por lo tanto llegaría a todos los que han intervenido, quieranlo o no. Es decir, con independencia de lo que hagan, el derecho, por así decir, perdona a todos. Pues este es el criterio que hay que combinar y establecer una combinatoria entre ambos criterios y dar lugar a, digamos, un panorama de 4 casos, de 4 grupos de casos, que es el que yo propongo ahora a continuación. Aquí combino los dos criterios en la parte superior y da lugar a una tabla de 4 elementos, que serían los elementos o factores subjetivo-materiales, subjetivo-formales, objetivo-materiales y objetivo-formales. Como les decía, ¿qué significa subjetivo-material? Pues significa que, por un lado, no hace falta una conducta y por eso es material, pero por otro lado afecta solo a un sujeto, a aquel sujeto que reviste una condición. Es subjetivo porque afecta a una persona que actúa o que reviste una condición. En cambio, será objetivo cuando afecta a la relevancia penal del hecho. Por lo tanto, distinción entre lo subjetivo y lo objetivo en este sentido. Distinción entre material y formal. Formal porque exige una conducta, material porque no depende de una conducta, sino de algo que acaece, sucede, tiene lugar, etc. Pues bien, ¿qué significa subjetivo formal? Que se lleva a cabo una conducta y beneficia a aquellos que la llevan a cabo. Objetivo formal, se lleva a cabo una conducta y por eso es formal, pero afecta a la relevancia penal del hecho en su conjunto. Es decir, el hecho deja de tener relevancia por virtud de una conducta que se ha llevado a cabo. En cambio, material no exige una conducta, sino una cualidad o condición que tiene lugar y afecta a la relevancia penal del hecho. Objetivo material, grupo 3.
y material, es decir, sin llevar a cabo una conducta, pero que afecta solo a quien reviste un factor. Por lo tanto, estos 4 criterios, me parece que no son los criterios que se utilizaban anteriormente de excusas absolutorias, condiciones objetivas de punibilidad y causas de levantamiento de la pena, y tampoco los factores procesales. Algunos de ellos cambian de lugar, según esta clasificación que yo propongo. Me parece que es sistemática en el sentido de que podemos ubicar ya todos los casos, porque son o subjetivos objetivos o formales materiales. No hay más, no hay un tertium genus para cada uno de los criterios. O es subjetivo o es objetivo, o es formal o es material. Y con esto paso entonces a comprobar que lo que yo propongo puede servir para clasificar los factores de punibilidad, que es lo que llevo a cabo ahora a continuación. En el grupo 1, factores subjetivo-materiales. No hace falta conducta y afecta solo al sujeto que reviste una condición. La inviolabilidad que tiene el presidente de la República o el jefe del Estado en España, el rey, es decir, que es irresponsable de los delitos que pueda cometer. El suplicatorio como trámite procesal que hay que llevar a cabo para poder procesar a los diputados, congresistas, cuando son reos de un posible delito. Y en tercer lugar, el indulto. Es decir, un factor que afecta a la persona para la que se dicta el indulto, pero con independencia de lo que haga. Es decir, porque eso es el derecho de gracia. A veces se lo gana con la buena conducta, pero otras veces tiene que ver con otros motivos. Y es sobre todo un derecho de gracia, que depende de aquel que es el titular del jus puniendi. Grupo 2. Factores subjetivos formales. Me refiero en concreto a factores, digamos, que exigen una conducta y por eso son formales, pero afectan solo a aquel que la lleva a cabo. Ya están pensando ustedes, como yo, en el desistimiento de la tentativa, ¿verdad? Pero también hay otros casos. Evitar la propagación del incendio, la revelación eficaz en el delito de rebelión ya iniciado, de forma que se pueda paralizar los efectos de la rebelión. Son figuras parecidas al desistimiento, es decir, figuras que tienen que ver con una conducta contratípica llevada a cabo por el sujeto, pero que le beneficia únicamente a él, no a los demás rebeldes o a los que estén implicados en el incendio. Grupo 3, factores objetivo-materiales, es decir, afectan a la relevancia penal del hecho con independencia de lo que se haga, con independencia de la conducta, por eso son materiales. Por ejemplo, una despenalización posterior al delito. Si el legislador decide bajar la pena o despenalizar esa conducta, aquel que estaba condenado o que estaba procesado o que iba a ser procesado, por así decir, no puede ser castigado. Y en un país como España, en esto desconozco ese detalle en el derecho peruano, pero se puede revisar la condena que se está cumpliendo, de tal manera que si ya se ha cumplido el tiempo previsto porque ha bajado la pena, quedaría libre de pena. Y obviamente la despenalización de una conducta ya a posteriori no da derecho a indemnización. Ya no se puede dejar de cumplir la pena que ya ha sido cumplida. No me refiero a esos casos, pero sí a los que tienen pendiente iniciar un proceso o tienen pendiente la ejecución de la pena completa. El perdón del ofendido es un factor que afecta a la relevancia penal del hecho, pero que no depende de una conducta que lleva a cabo el perdonado, sino la víctima. La prescripción del delito, igualmente, es el paso del tiempo lo que consigue borrar la necesidad de castigar. Eso es la prescripción, un factor que no depende de la conducta y por eso es material y que afecta al hecho, a la relevancia penal del hecho y por eso es objetivo. Como es objetivo también en el grupo 4, factores que exigen una conducta pero que afectan al hecho, es decir, la regularización tributaria, por ejemplo. Aquí me estoy refiriendo sobre todo a la regularización tributaria en el derecho español. Porque entre nosotros la regularización da lugar a exención de la pena en el que regulariza, pero también en los que le hayan ayudado, en los partícipes del delito. Muy parecido a los efectos de la participación en el delito. Es decir, que el delito es común a todos. Pues aquí es una contraparticipación. La regularización tributaria beneficia a todos los que han participado previamente. Es decir, al contable, al asesor fiscal, etc. También lo mismo que al obligado tributario. La denuncia en el cohecho pasivo. Cuando el particular ha sido objeto de un cohecho, comete también cohecho, pero el legislador en el sistema español le abre la puerta a poder denunciarlo dentro de cierto plazo para quedar exento de pena. Un factor objetivo formal. Y por último, el retracto en el falso testimonio, muy parecido al anterior, a lo previsto para el cohecho.
Bien, podríamos seguir analizando una por una y que es lo que yo he llevado a cabo en el estudio sobre la punibilidad que se ha publicado ahora recientemente y que tengo el honor además de presentarlo aquí ante ustedes en este seminario antes que en otros lugares, porque no lo había expuesto en el marco de una conferencia en situaciones anteriores. ¿A qué da lugar todo esto? Pues a la elaboración de un sistema. Es decir, la punibilidad forma parte del derecho penal. Habría que ver si forma parte de la teoría del delito o más bien de la parte especial. Yo soy partidario de reconducirlo a la parte especial, con independencia que lo analicemos también en la teoría del delito. Lo mismo que analizamos los diversos tipos, por cierto. En la teoría del delito entra el homicidio, las lesiones, etcétera, como una conducta más que hay que tener en cuenta. Lo mismo que en la punibilidad, pues entrarían los diversos factores previstos en la parte especial, exactamente igual que en la tipicidad, en este sentido. Pero permite elaborar un sistema que abarque todos los casos posibles, que quede claro cuál es el criterio de clasificación y que nos permita además entender por qué deben entrar uno y no otros casos. Esto tiene sus límites, obviamente. Depende de cómo está regulado en cada sistema penal. Algunos de los factores que yo he expuesto aquí ante ustedes esta tarde rigen para el derecho penal positivo español, tal como está regulado en el Código Penal español. Es posible que haya detalles que en el Código Penal peruano sean diversos, sean distintos, pero obviamente son ustedes los que podrían ahora continuar esa clasificación y ver si no están en el grupo primero, estarían en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Pero estos criterios, objetivo, subjetivo, material y formal, por combinatoria dan lugar a 4 grupos posibles y me parece que pueden abarcar todos los casos, es decir, consigue la completitud, con independencia de cómo sea el derecho positivo de cada país. Y con esto llego ya al final. Es decir, nos hemos propuesto elaborar una clasificación de los factores que afectan a la punibilidad. Creo que estos factores se pueden agrupar en esos 4 que yo he mencionado. Creo que pone de manifiesto las ventajas de un pensamiento sistemático en la ciencia jurídica y en derecho penal en particular. Es preciso trascender e ir más allá de la legislación positiva de cada país, que a veces es errática y casual y que puede establecer diferencias entre unos sistemas y otros, pero en cualquier caso creo que permite ver cuál es el orden interno que el legislador tenía o que no tenía, o que tenía sin darse cuenta al definir estos preceptos en la legislación. Muchas gracias, buenas tardes y ya quedo ahora a disposición de los oyentes para las preguntas que quieran plantear. Muchas gracias por su atención y a su disposición. Muchas gracias al doctor por su disertación que nos ha brindado el día de hoy. Pasaremos entonces a leer algunas preguntas que han dejado nuestros participantes en el chat a fin de que usted pueda resolver estas dudas. La primera pregunta es de Edward Cipiriani y nos dice: en Perú existe el delito de homicidio por emoción violenta, tipificado en el artículo 109 del Código Penal. Sin embargo, se pena un homicidio cometido bajo el imperio de una emoción violenta que las circunstancias hacen excusable. Teniendo esa consideración, la punibilidad, ¿cree que debería aplicarse la excusa absolutoria o debería ser una excusa inimputable según el artículo 20, inciso 1 del Código Penal, por encontrarse la gente en un estado grave de alteración de la conciencia? Bien, buena pregunta, Eduard. No conozco los detalles de la regulación peruana y por lo tanto voy a hablar desde el desconocimiento, pero desde la primera impresión que me produce este caso que usted plantea. Efectivamente, es un problema que afecta a la inexigibilidad, la excusabilidad, pues, excusable. Yo creo que no tiene que ver con la punibilidad, sino que tiene que ver con la inexigibilidad, que tiene que ver con los llamados crímenes pasionales, con los crímenes pues un estado de emoción violenta. Y por lo tanto yo lo situaría ahí. ¿Por qué la culpabilidad? Pues porque la culpabilidad se basa básicamente en el conocimiento de la norma y la fuerza de voluntad. Y en estos casos, aunque se conozca la norma, lo que falla es la fuerza de voluntad para cumplir la norma. No es un problema de punibilidad, no es un problema de... No, yo creo que más bien en estos casos sería de inexigibilidad, por falta de fuerza de voluntad. Ahora bien,
la inexigibilidad, lo mismo que toda la culpabilidad, es una categoría donde se dan cita las sensibilidades del momento histórico de cada país. Es decir, que el baremo, los estándares de exigibilidad, de culpabilidad, dependen de lo que cada sociedad en cada momento histórico entienda necesario para castigar. Por eso hay que añadir a la culpabilidad, además del conocimiento de la norma y la fuerza de voluntad, las necesidades preventivas. Es decir, cómo siente el legislador, los jueces, en la práctica, ese factor o ese hecho de necesario de castigar. Y por lo tanto, lo que en Perú puede ser inexigible, en Colombia puede ser exigible o en Chile puede ser exigible. Lo que ahora es inexigible podría ser exigible dentro de unos años, como ha sido así a lo largo del siglo XX, donde la inexigibilidad ha ido entrando en la teoría del delito. Esa es mi opinión, básicamente. En definitiva, creo que no es un problema de punibilidad, sino más bien de inexigibilidad, pero que se puede objetivar. Y esta exigibilidad varía con la sensibilidad, con el paso de la sensibilidad a lo largo del tiempo. Gracias por su pregunta, Eduardo. Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta viene de Fran Paucarchuco, que nos dice cuáles serían las consecuencias de la sistematización que usted propone en la praxis jurisdiccional, que son quienes finalmente deben aplicar y evaluar la punibilidad. Bien, pues mire, creo que primero, la primera consecuencia es exigir en aquellas que son objetivas únicamente la realización o comprobación del factor y se aplicaría con independencia de la conducta. Por lo tanto, no entraría en juego ni el dolo ni ningún otro requisito subjetivo. En cambio, las que son subjetivas sí requieren, perdón, las que son formales requerirían una conducta y por lo tanto exigirían dolo. Quizá no el dolo de la tipicidad, pero sí al menos una conducta que se puede imputar a la gente que desea quedar exento de pena. Esa sería la primera consecuencia. Otra consecuencia, a efectos de prueba, porque el factor ha de ser probado y por lo tanto no es lo mismo que sea material o que sea formal. Esta sería la segunda consecuencia. Y podría seguir pensando, pero de momento a mí se me ocurren estas dos para la praxis concreta procesal, pero le agradezco la pregunta para seguir pensando por mi cuenta cuáles son las repercusiones procesales. La primera repercusión que yo veo no es tanto práctica como doctrinal, teórica, que es la sistematización de los factores. Y que por otra parte, como ven, los factores procesales ahora mismo quedan diluidos en los 4 grupos. No es un cuarto grupo, sino que los factores que condicionan la procedibilidad habría que ubicarlos en el grupo que les corresponda. Gracias, Fran, por la pregunta y el interés. Siguiendo con las preguntas, la próxima pregunta viene vía Facebook de Óscar González, que nos dice si se requeriría un cambio legislativo para dicha sistematización o es una herramienta metodológica. Es una herramienta metodológica, no se requeriría, por tanto, un cambio legislativo, del mismo modo que ahora los factores que afectan a la punibilidad no son denominados así por el legislador, sino que son factores que la doctrina ha bautizado con estos nombres, como excusas, como condiciones objetivas de punibilidad o como causas de levantamiento de la pena. No están recogidas con esas denominaciones en la legislación. Pero está, por así decir, elaborado sobre la previsión legislativa de estos factores. Y, por lo tanto, ya están previstos en la ley, pero no con estas denominaciones. Gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta a micrófono abierto. Sí, ¿se me oye? Sí, se escucha. Sí, muchas gracias, profesor Pablo Sánchez Ortiz. Siempre es un honor, sobre todo, poder escucharlo y de este tema tan novedoso que ha podido plantear. Al respecto, tengo unas dudas al respecto de la exposición. Iniciaré, que son un poco variadas, pero iniciaré al menos tratando de darle alguna sistematicidad, como usted también ha propuesto. Bien. En principio,
me hace un poco tengo una duda respecto a si es que se puede plantear cuestiones de punibilidad, pero que no estén necesariamente descritas en el Código Penal y que vengan solo de la mano de la conducta del tipo penal. Por ejemplo, se me viene a la mente la cuestión del delito de apropiación indebida, en el que, por ejemplo, para, de alguna forma, cuando se habla en doctrina del animus rem sibi haviendi, se solicita o se pide que haya una previa solicitud del bien para que el objeto sea perseguible o típico, lo que fuere. Y si ello, para usted, nos da algún dato de que podría haber cuestiones de punibilidad que ya vengan solo con la realización de la conducta, o en todo caso siempre toda punibilidad tiene que estar descrita en una ley, ¿no? Ello, por un lado, y de otro lado, respecto a lo que mencionaba, ¿no? Que hay cuestiones objetivo formales y objetivo materiales, y en una de ellas creo, eso sí que no logré captarlo bien, pero hablaba del resultado de las conductas, ¿no? En ese sentido, se me viene a la mente la tentativa, y en todo caso al final usted cierra con que la cuestión de la punibilidad es un objeto que le corresponde a la parte especial, y entonces lo que podría preguntarles si es que las tentativas son objeto de estudio más bien de la parte especial o de la parte general, de la mano a esa afirmación de que el resultado de las conductas es también una cuestión de punibilidad, ¿no? Y también, por ejemplo, en nuestro Código Penal, que se dé una tentativa implica que se reduzca la pena, por ejemplo, ¿no? El juez está habilitado para reducir la sanción. Bueno, también otra, también parecida quizás, que usted hablaba del perdón del ofendido, ¿no? Recuerdo haber leído un poco en el libro, por ejemplo, del profesor Silva Sánchez, en el Malum Passionis, que lo desarrolla, ¿no? Y ahí, por ejemplo, creo, si mal no me equivoco, le trata de dar una sistematicidad al perdón del ofendido dentro de la parte general, en específico de la teoría del delito. En ese sentido, pero usted desarrolla esto en la punibilidad referido a la parte especial. En todo caso, ¿qué opinión le merecería, ¿no? Que tratemos de sistematizar el perdón del ofendido dentro de la teoría del delito, ¿no? Que creo incluso que el profesor Silva Sánchez menciona que quizás sería ya dar un paso adelante dentro de la teoría del delito misma. Y finalmente, si es que la tentativa, o perdón, la punibilidad es un criterio de imputación o sería un objeto a imputar, es decir, lo que usted mencionaba, ¿no? Si el sujeto debe conocer la punibilidad también, por ejemplo, o es que es parte del juicio posterior que hace el juez viendo hacia el pasado, algo así como lo plantea bien el profesor Hrushka, ¿no? Como un criterio de imputación. Esas serían las dudas, profesor. Espero que me haya dejado entender sobre todo. Muy bien, muy claro. Muchas gracias, Alen. Voy por partes para responder a las 4 cuestiones. La primera, factores que están previstos en la parte especial afectan a la relevancia penal del hecho de diversas maneras. Usted ha mencionado la apropiación indebida. También podemos hablar de los factores de insignificancia, que los de insignificancia han sido resueltos ya en sede de tipicidad, que es habitualmente donde ubicamos estos problemas o peculiaridades que están previstos en la parte especial. Yo creo que respondería afirmativamente a lo que usted decía, la primera cuestión. Yo creo que el caso de la apropiación indebida que usted mencionaba sería un supuesto objetivo material, en el sentido que afecta a la relevancia del hecho, pero por una conducta que no es la que se beneficia, sino la conducta de otro, que sería más bien del titular del bien apropiado. La segunda cuestión, el resultado. Pues el resultado lo mismo
que las cuantías, que es otro factor digno de tener en cuenta, la cuantía en el hurto, en la estafa, si es que la pena está condicionada por la cuantía de lo sustraído o defraudado, son factores que, a mi modo de ver, en la tradición de la teoría del delito a la que yo pertenezco, son factores que afectan a la punibilidad y no a la tipicidad o el injusto. Es decir, el injusto ya está con la tentativa, lo que sucede es que la relevancia penal de ese injusto concreto depende si se produce o no el resultado. Pero en la tentativa ya está el delito. Es un homicidio en tentativa, es un robo en tentativa. Será más o menos grave, será más o menos necesitado de pena en función de si hay resultado o no. Pero el delito ya está. Por lo tanto, si las tentativas son de parte general o parte especial, creo que no sé si es tan importante la cuestión, porque en la parte general, en la teoría del delito, siempre hay parte especial, porque la teoría del delito no funciona en el aire. Funciona referida a homicidios, a robos, a violaciones, a apropiaciones indebidas, a lesiones, a abortos, y por lo tanto requiere un delito al que referirse. Requiere un hecho típico al que referirse. Por lo tanto, la parte general siempre contará con la parte especial, al menos para referirse al tipo. Y después, de manera semejante, en sede de punibilidad vuelven a aparecer esos factores que estaban previstos para condicionar la punibilidad. Nos quedaría la culpabilidad. Pero la culpabilidad también, en muchos factores, depende de cada uno de los delitos. El encubrimiento entre parientes, por ejemplo. El hurto entre parientes, a veces, son factores vinculados a la culpabilidad, no siempre. Por lo tanto, creo que son factores que están previstos en el libro segundo de los códigos, en la parte especial, pero que los necesitamos en la parte general, tal y como está prevista en la teoría del delito, que hace referencia a tipos y a la punibilidad. El perdón del ofendido. Yo estoy de acuerdo con lo que usted refería de la posición de Silva, porque el perdón del ofendido afecta a la relevancia penal del hecho. Por lo tanto, sería un factor objetivo material. Material porque no exige una conducta del perdonado, sino, como he dicho antes, del que perdona, del perdonante. Pero afecta a la relevancia penal del hecho. Esta categoría de relevancia penal del hecho es algo más que la punibilidad a la que estamos acostumbrados en la teoría del delito. Es si el hecho merece o no un proceso, por ejemplo. Obviamente, entre las posiciones de Silva está el que hay que romper esa dicotomía procesal-material, porque lo procesal es más importante de lo que parecía. Lo procesal condiciona la relevancia material, la relevancia penal. Pues tengamos ya en cuenta antes. Y por último, si es un factor de imputación o bien objeto a imputar, en la medida en que los factores de punibilidad exigen una conducta, es decir, los formales, sean subjetivos o objetivos, da igual, pero subjetivo formal y objetivo formal, en la medida en que son formales, es decir, exigen una conducta, esta conducta hay que imputarla. Y por lo tanto, como decía antes a la pregunta de Fran, las consecuencias, por ejemplo, en la materia de imputación subjetiva, de dolo, es que se exige una conducta. No es el dolo del delito, es el dolo de esta conducta contratípica, de esta conducta que afecta a la punibilidad. Porque al menos hay que constatar que ha desistido voluntariamente, que sería el equivalente del dolo en esa materia. Y por tanto, sí sería objeto de imputación. Con esto creo que he conseguido responder a sus preguntas. Muchas gracias, Alen. Nuevamente le agradecemos al doctor por acompañarnos en lo que viene siendo nuestro primer evento institucional del taller de estudios penales. Y lo invitamos a que nos pueda brindar unas palabras finales. Pues gracias. Mis palabras quieren ser sobre todo de agradecimiento a ustedes por esta invitación, agradecimiento también por el seguimiento de esta sesión y también darles la enhorabuena por una iniciativa como estas, por este ciclo de seminarios, o este seminario, o el taller en sí mismo. Ya me parece una iniciativa muy buena y más en los tiempos que estamos todos viviendo en todo el mundo. No son tiempos fáciles para organizar actividades académicas presenciales, pero nunca han sido tiempos fáciles para organizar actividades académicas. Ustedes han demostrado una valía y un tesón impresionante precisamente para organizar un evento y organizar un evento a pesar de la pandemia. Enhorabuena a ustedes. Son ustedes los que merecen mi agradecimiento y mi felicitación. Esas son mis palabras. Gracias.
Muchas gracias por sus palabras, doctor Pablo Sánchez Hostiz, y realmente esperamos que nos pueda acompañar en una siguiente ocasión. De igual manera, agradecemos a cada uno de los participantes por habernos acompañado el día de hoy. Los invitamos a que enciendan sus cámaras para poder tomar la foto institucional. Muchas gracias a todos y recuerden que la siguiente ponencia estará a cargo del doctor Juan Pablo Mañalich a las 5:30, a las 5 de la tarde. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias, doctor. Gracias.